Acaba de pasar algo que no puede ser casualidad, y si llevas tiempo en este fandom, sabes exactamente de lo que voy a hablar. Disney acaba de mover una ficha que ya vimos antes, justo antes de un anuncio gigante, y hoy la volvieron a mover exactamente igual. Si esto es lo que creemos que es, estamos a las puertas de una noticia que va a cambiar completamente el ánimo de todo el fandom. Quédate hasta el final, porque también vamos a hablar de algo mucho más personal, de estos días difíciles, del silencio, de las críticas y de por qué, a pesar de todo, seguimos teniendo fe. Pero antes de empezar, si tú también amas a estos dos tanto como yo, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte nada de lo que se viene. Vamos a lo importante. La cuenta oficial de Disney acaba de publicar en su Instagram un video de Are You Sure 2. Y no es un clip nuevo ni un momento inédito. Es contenido de promoción de cuando la segunda temporada estaba a punto de estrenarse, contenido que ya tiene muchísimos meses. A simple vista podría parecer que simplemente están reciclando contenido viejo, algo que las plataformas hacen todo el tiempo para mantener el algoritmo activo. Pero quienes llevamos tiempo siguiendo de cerca todo lo relacionado con Are You Sure, sabemos que esto no es un movimiento aleatorio, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque ya lo vivimos antes. Antes de que se anunciara oficialmente la segunda temporada de Are You Sure, Disney hizo exactamente lo mismo. Empezó a resubir contenido antiguo de la primera temporada, generando conversación, haciendo que el algoritmo volviera a poner el programa en la mira de la gente. En ese momento muchas de nosotras lo notamos, lo comentamos, y poco después llegó la confirmación de la segunda temporada. El patrón fue clarísimo, y ahora, meses después, con la segunda temporada ya en el pasado, Disney vuelve a hacer exactamente lo mismo. Contenido viejo, de promoción, resubido sin ningún aviso ni contexto especial. Para cualquier persona que no conozca el patrón, esto pasaría completamente desapercibido. Pero para nosotras, las que analizamos cada movimiento con calma y con lógica, esto activa todas las alarmas. Porque aquí no estamos hablando de una teoría sacada de la nada, estamos hablando de un patrón que ya se cumplió una vez, con resultado confirmado. Y cuando un patrón se repite exactamente igual, lo lógico no es ignorarlo, sino prestarle atención. Las plataformas no mueven contenido antiguo porque sí, sobre todo cuando se trata de contenido de un programa que ya terminó su ciclo de promoción hace mucho tiempo. Hay una estrategia detrás, y esa estrategia normalmente se activa cuando algo grande está a punto de anunciarse. Así que si el patrón se repitió una vez de forma tan clara, ¿por qué no podría estar repitiéndose otra vez ahora mismo delante de nuestros ojos? Déjame preguntarte algo. ¿Tú también notaste este movimiento de Disney antes de que lo comentáramos aquí o te acabas de enterar en este video? Cuéntame en los comentarios, quiero saber cuántas de ustedes ya lo habían visto venir. Y aquí es donde todo empieza a encajar todavía más, porque esto no es lo único que ha pasado en los últimos días. Hace poco, en este mismo canal, hablamos de que varios medios coreanos habían mencionado que pronto podríamos tener noticias relacionadas con una posible tercera temporada de Are You Sure? En ese momento lo comentamos con cautela, como siempre hacemos aquí, sin especular más de la cuenta, simplemente informando de lo que estaba circulando en medios y dejando que ustedes sacaran sus propias conclusiones. Pero ahora, justo días después de esa información, ocurre este movimiento tan puntual de Disney resubiendo contenido antiguo del programa. ¿De verdad creen que esto es pura coincidencia? Porque para nosotras, sumar estas dos piezas es demasiado evidente. Por un lado, medios coreanos hablando de novedades próximas. Por otro lado, la plataforma oficial reactivando contenido justo como lo hizo la vez anterior antes de un anuncio grande. Esto es exactamente el tipo de trabajo que nos gusta hacer en este canal, no lanzar teorías locas sacadas de la nada, sino conectar información real, verificable, que viene directamente de fuentes oficiales y medios serios. Y cuando dos piezas de información tan distintas, una filtración de medios coreanos y un movimiento de una cuenta oficial de Disney, apuntan exactamente en la misma dirección y con tan poca diferencia de días, lo más lógico es pensar que ambas están conectadas. Nosotras ya los conocemos, ya sabemos cómo se mueven estas plataformas antes de un anuncio, y por eso cuando dijimos hace unos días que algo se venía, no lo dijimos por decir. Lo dijimos porque la información apuntaba claramente hacia ahí, y ahora con este nuevo movimiento sentimos que ese anuncio está mucho más cerca de lo que muchas pensaban. Así que la pregunta es, ¿ustedes creen que el anuncio oficial de la tercera temporada está a la vuelta de la esquina? ¿O creen que todavía vamos a tener que esperar más tiempo?
Déjenme su opinión en los comentarios. Me encanta leer sus teorías. Y ahora quiero hablarles con el corazón en la mano porque sé que estos últimos días no han sido nada fáciles para muchas de nosotras. Llevamos un tiempo con muy pocas interacciones entre Jimin y Jungkook. Un silencio que sinceramente se ha sentido pesado. Y en este tipo de fandoms tan intensos, cuando hay silencio automáticamente empiezan a aparecer las dudas, la ansiedad y para muchas G-Cookers estos días han sido especialmente difíciles. Desde este canal, hace un tiempo, ya les pedimos calma, ya les dijimos que estuvieran tranquilas, que confiaran porque los conocemos, porque sabemos cómo se mueven y porque sabíamos que algo importante se estaba gestando detrás de todo este silencio. No era un mensaje vacío de todo va a estar bien sin fundamento. Era un mensaje basado en la experiencia de años siguiendo su dinámica, sabiendo que los momentos de calma muchas veces preceden a algo grande. Y justamente en estos días de silencio es cuando más fuerte pegan las críticas. Las que están en contra del Jikook, las que ustedes ya conocen como las vecinas, no han dejado pasar la oportunidad de usar esta falta de interacciones como arma para atacarnos, para decir que no hay nada, que nunca lo hubo, que estamos inventando una conexión que no existe. Y lo peor no es escuchar eso de fuera, pues lo peor es ver cómo dentro de nuestro propio fandom, incluso algunas G-Cookers empezaron a dudar, a sentirse cansadas, a preguntarse si realmente vale la pena seguir sosteniendo esta fe. Y por eso esta noticia llega en un momento tan importante, porque justo cuando más se necesitaba algo que reavivara la esperanza, aparece esta señal tan clara relacionada con Are You Sure 3, un programa que sabemos que nos va a regalar momentos hermosos entre ellos dos. Es como si el universo nos estuviera recordando, no se rindan, la espera vale la pena. Lo que viene va a compensar todos estos días de silencio. Sé que ha sido duro, sé que muchas estuvieron a punto de perder la fe estos días, pero quiero que sepan que aquí, en este canal, siempre vamos a estar analizando con calma, sin desesperar, sin exigir nada que no debamos exigir. Cuéntame la verdad, estos días de silencio, ¿llegaste a dudar del Jikook aunque sea un poquito? No pasa nada si es así. Todas hemos pasado por eso. Escríbeme en los comentarios cómo te has sentido últimamente. Y quiero cerrar este video dejando algo muy claro, porque es la base de todo lo que hacemos en este canal. Nosotras jamás vamos a exigirles interacciones a Jimin y a Jungkook. Ellos son adultos, tienen su vida, su carrera, sus tiempos y merecen todo nuestro respeto en la forma en la que deciden mostrarse o no mostrarse. Este canal existe para analizar con cariño y con calma lo que ellos mismos deciden compartir, nunca para presionarlos ni para inventar cosas que no están. Pero aunque respetemos profundamente su espacio y sus decisiones, sería mentira decir que no sentimos una emoción enorme pensando en lo que se viene con la tercera temporada de Are You Sure? Porque si esta señal de Disney significa lo que creemos que significa, vamos a tener nuevo contenido de ellos dos compartiendo tiempo juntos, generando esos momentos espontáneos que tanto amamos, esas miradas, esas risas, esa complicidad que no se puede fingir. Y eso para las G-Cookers no tiene precio, porque sabemos leer entre líneas, sabemos identificar patrones y sabemos que cuando algo apunta tan claramente hacia una dirección, no es casualidad, es una señal. Así que gracias por seguir aquí, gracias por confiar en este canal en los días buenos y en los días difíciles, y gracias por seguir sosteniendo esta fe junto a nosotras. Lo que se viene va a valer la pena. Y aquí vamos a estar para analizarlo juntas, con respeto, con calma y con toda la emoción que Jikook siempre nos genera. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna actualización sobre Are You Sure 3 y todo lo relacionado con Jimin y Jungkook. Nos vemos en el próximo video, ARMY.